decía, buenas tardes a todos y a todas, gracias por venir. Y el contenido que nos hemos planteado hoy tiene que ver fundamentalmente con lo que viene ahí puesto, la mediación de orígenes en adopción, y hemos puesto un título que seguramente os ha podido sorprender, ¿no? Entre Lion y entre fantasmas, dos extremos, un mismo camino. Queremos hacer una parte que es una reflexión sobre lo que tiene que ver con los procesos de mediación, búsqueda de orígenes. Nos gusta más el término búsqueda de orígenes que la mediación de orígenes. La mediación habla de una manera de intervenir o un tipo de intervención, especialmente cuando se da un encuentro, un contacto con la familia biológica. Pero en el porcentaje de trabajo, fundamentalmente lo más importante va a ser la búsqueda de orígenes. Lo hemos titulado Entre Lion y entre fantasmas porque muestran dos extremos de una realidad, de un tipo de intervención que hacemos en muchos de los casos. Lion, una película de hace unos años, muy bonita, muy emotiva, que trabaja muy bien y aborda muy bien el tema del sufrimiento de un chico de origen de la India, adoptado creo que era en Nueva Zelanda, por ahí, y en un momento dado, cómo de repente todos sus orígenes están en su cabeza y cómo lo vive. Es posible que hoy hagamos de spoiler de algunas de las películas porque vamos a trabajar sobre ellas especialmente, pero lo importante de esa película es directamente cuál es el final. Es un final en positivo de lo que muchas personas a veces desean y que puede tener que ver con el tema de un encuentro entre la familia adoptiva y la familia biológica. Eso realmente es muchas veces lo que muchos chicos y chicas sueñan, pero sabemos también que no va a ser la realidad en muchísimas de las situaciones. Entonces, vamos a empezar un poco la charla desde ahí para que podamos ir situándonos. Las preguntas a las que queremos responder serían estas tres preguntas. Javi, tienes 16 personas esperando. No, sí. No me aparecen todavía, disculpa. Sí, las tengo yo. Sí, pues ya estoy dando entrada a todos los que aparecen en mi... Vale. Las tres preguntas que queremos responder son: ¿qué es y qué no es la búsqueda de orígenes? Hay muchos mitos y muchas creencias sobre ello. ¿Qué tipos de búsqueda se dan? Sabemos que se habla muchas veces de una búsqueda interna, algo que se produce en el interior casi de la persona, muchas veces adoptada especialmente, y de una búsqueda externa, pero en nuestra experiencia nos hemos encontrado que hay muchos más tipos de búsqueda y os queremos proponer más o menos cómo lo entendemos nosotros y también cómo organizarlo y afrontarlo. Dentro un poco de lo que teníamos previsto para la charla de hoy, habíamos previsto la posibilidad de incorporar a una persona adoptada para contar su experiencia, pero hemos querido transformarlo de otra manera. Hemos incorporado el testimonio de varios chicos y chicas con los que estamos haciendo un trabajo bastante profundo sobre el tema de sus orígenes y queremos luego compartirlo porque además todos son menores de edad, y donde vamos a ver que la clave principal de lo que hemos hecho ha sido trabajar la capacidad de sintonía emocional entre la familia y sus hijos, sobre todo porque la búsqueda de orígenes a veces es una búsqueda que se hace en soledad por parte de muchos de los chicos y chicas y que tenemos que intentar evitar que sea así. ¿Qué es y qué no es la búsqueda de orígenes en adopción? Ahí tenéis esa imagen que es uno de los manuales del Servicio Social Internacional sobre el tema de la búsqueda de orígenes, que es muy interesante ese documento. Lo primero que tenemos que decir es que la búsqueda de orígenes como tal solo está regulada en nuestro país para las adopciones nacionales. Y de hecho no es un derecho que está establecido en ningún otro país de origen donde se pueda hacer. Es decir, si alguien dice, oye, yo quiero buscar los orígenes, ¿tengo derecho en otros países? No. De hecho, muy pocos países lo tienen regulado como un derecho de las propias personas adoptadas. Lo que sí está pasando es que muchos países, especialmente países como Colombia, países latinoamericanos, han empezado a facilitar directamente algún sistema para que se pueda uno acceder a conocer o el expediente que había allí de información en el país de origen, incluso a localizar a la familia de origen. Pero tenemos que dejar claro que la mediación de orígenes como tal, con lo que significa, solo se puede dar a nivel estatal, en las adopciones nacionales. En adopción internacional nos hemos tenido que inventar otro sistema de cómo poder hacerlo, porque en la adopción nacional son las administraciones públicas las responsables un poco de cómo se lleva adelante este proceso y, por lo tanto, está sujeto a unos criterios, a un procedimiento y a una toma de decisión que depende de las administraciones. Pero en la adopción internacional no hay nadie que medie y que vaya a hacer un trabajo que pueda tomar una decisión de si es oportuno o no. Eso es lo que vamos a trabajar porque, aunque no esté esas personas, se puede hacer y se puede hacer un proceso de encuentro bien dirigido y muy interesante también. Voy a poner algunas diapositivas que algunos los conoceréis porque son diapositivas de hace mucho tiempo, además elaboradas muchos días por mi compañero, por Javi. Decimos, todas las personas adoptadas buscan completar su historia y conocer
sobre sus orígenes, pero eso no significa que todos vayan a contactar ni a buscar a su familia biológica. Muchas veces decimos, ¿no?, que no conocer la historia, lo que nos estamos encontrando cada vez más es que implica cierta inestabilidad. Pero ¿en qué se nota? Yo lo voy a poner con un ejemplo de una chavalita de hace muy poquito, que además ha sido una intervención muy grata. ¿Por qué? Porque tenía una chavala que a sus 15 años, de origen de China, tenía unas sensaciones de vacío brutales, un dolor profundo muy grande que no tenía muy claro con qué tenía que ver. Es cierto que ha podido contar con una cosa que ha sido su madre adoptiva, se ha empeñado en intentar hacer lo posible y lo imposible por localizar a su familia biológica, ha encontrado a su familia biológica y se ha producido lo siguiente a continuación. La chavala, la sensación de vacío y esa especie de angustia difusa que tenía ha disminuido. Ahora no tiene esa sensación, esa vivencia, algo en ese contacto le ha permitido conectar con cosas y entender algo de lo que vivió. Pero a continuación su reflexión ha sido, vale, ya les he visto, pero no quiero tener contacto con ellos. Y entonces nos hemos encontrado que de repente igual decimos, oye, ¿eso qué es? ¿Que es una chica que tiene algún problema o es un proceso que puede estar bien hecho? Nos vamos a encontrar que la mayor parte de los encuentros que se dan con familias biológicas siempre se da un proceso inicial de cierta idealización de ese encuentro cuando se da, que no siempre se tiene que dar, pero se produce a continuación siempre un efecto de desidealización de esas relaciones. Y por lo tanto, muchos de los chicos y chicas que a veces llegan a contactar con su familia de origen, muy pocas mantienen un contacto a largo plazo con su familia de origen. Y, de hecho, hace unos meses hicimos una encuesta ayudando a una chica adoptada de San Sebastián, que la pregunta era, a ver, casi un montón de chicos y chicas ya mayores de edad, ¿con quién se identificaban más? ¿Si con su familia adoptiva o con su familia biológica? Media de edad de los chicos y chicas, 23 años. ¿Dónde decían fundamentalmente que se identificaban? Ellos hablaban de que se identificaban completamente con su familia adoptiva, pero que de alguna manera su identificación con su familia biológica no había una identificación personal, no sentían que pertenecían, pero les ayudaba a saber lo que había pasado. Es muy importante que luego clarifiquemos, la búsqueda de orígenes no es una búsqueda de una nueva familia, muchas veces no es una reconexión con la familia biológica, sino que es una manera de volver a encontrarte a cada pregunta de ¿a quién pertenezco yo? Y en la mayor parte de las situaciones es una búsqueda, es una vuelta a la familia adoptiva, sentir que uno pertenece. Es un camino de ida hacia la familia biológica y es un camino de vuelta hacia la familia, de nuevo, la familia adoptiva. Por eso una de las cosas que decimos es, siempre hay un riesgo alto de dolor y de sufrimiento y va a ser muy importante lo que se llama la apertura comunicativa. La apertura comunicativa es simplemente poder poner palabras a lo que está pasando y lo que se está viviendo. Muchas veces os hemos explicado que estos son fundamentalmente muchos chicos y chicas adoptados sus heridas más importantes, ¿no? En la adolescencia, las diferencias físicas y raciales, que muchas veces os hemos hablado de el espejo biológico, la sensación de sentir que el mundo les ha tratado mal y la vida les ha tratado mal, esa vivencia de víctima de abandono, y todo lo que tiene que ver con la condición adoptiva, porque la condición adoptiva es ese proceso que va a ayudar a largo plazo a integrar realmente yo por qué vivo aquí, qué es lo que he vivido, y todo eso directamente integrarlo en una narración que pueda ser ordenada. Ahí muchas veces sabemos que para muchos casos hay dificultades para poder acceder a esas informaciones, pero esto hace igual 10 o 15 años era muy difícil poder acceder a localizar a familiares biológicos en la otra parte del mundo, pero hoy casi todo el mundo tiene una red social a la que está conectado, un WhatsApp, y nos podemos encontrar que a veces cuando el trabajo sobre la búsqueda de la familia biológica es un trabajo, es una realidad que la llevan a solas los hijos e hijas adoptados, lo que termina pasando al final es que les van a encontrar por Facebook sin sus padres adoptivos. Es muy fácil la localización, muy fácil. Por eso el objetivo no es tanto controlar si buscan o no buscan, es un proceso en el de cómo hacer para ayudar a que puedan seguir avanzando con ello y que esto no se les atasque. ¿Por qué buscan los orígenes? Pues por muchas razones. Lo que más me he encontrado últimamente, y esto es un poco desde mi experiencia, es que muchas veces buscan para poder entenderse a sí mismos, porque necesitan entender por qué se comportan como se comportan.
Voy a poner un ejemplo de un chico de origen de Colombia que ha habido muchos momentos en los que tiene descontroles importantes en su casa. Y él necesitaba también entender de dónde le venía eso. Porque claro, esos descontroles los ha pagado toda la vida con su familia adoptiva, con lo cual tiene que ser que su familia adoptiva es rara, no puede ser otra cosa. Y él necesitaba entenderlo. Hemos empezado a hacer un trabajo sobre los papeles que tenían sus padres adoptivos. Pero esos papeles no recogen toda la historia. Y sin embargo, tiene sensaciones y recuerdos que no son muy claros. ¿Qué hemos decidido a continuación? Vamos a llamar a Colombia, vamos a pedir el expediente en Colombia y a partir de ahí, si por lo que sea después tu deseo es de alguna manera localizar a tu familia biológica, lo haremos. Pero ¿qué es lo más importante? Que el objetivo no siempre es localizar a la familia biológica, muchas veces sí. A veces es entenderse y este chico ha necesitado entender lo siguiente, que sus descontroles, que a veces por desgracia son muchos, especialmente cuando su madre adoptiva le puede decir en un momento dado que no a alguna cosa, esa especie de rechazo que siente, ese miedo al abandono que se le despierta después de un montón de años, tiene mucho que ver con una cuestión, que es, fue un niño abandonado cuando era muy chiquitín porque parece que su mamá biológica se marchaba parte del día, seguramente, y ese niño pasaba que se pasaba parte del día solo, parte del día triste, enfadado, pero cuando venía esa mamá seguramente no estaba para atender a ese niño y por lo tanto ese niño no podía ni sacar el enfado ni expresarlo, solo se lo tragaba. Pero era un niño que se daba cuenta completamente que si decía algo, su mamá se podía enfadar, tenía miedo que se marchara. ¿Qué ha pasado? Esa hiperactividad, esa hiperreactividad a lo que vivió, le ha hecho entender ahora por qué a veces pegaba a su madre. Y por lo tanto, ha empezado a darse cuenta de dónde está la solución. Por lo tanto, la búsqueda no siempre es una localización, sino que a veces es una manera de poder entender de dónde te vienen ciertos problemas. Y eso es muy importante que lo tengamos también presente y es una buena manera para poder ayudarlo. ¿A veces qué les genera? Pues a veces paz, a veces tranquilidad, pero una cosa que tenemos muy clara es que cualquier proceso de acercamiento o de búsqueda de la familia biológica va a generar de repente una sensación de miedo interno, una especie de pánico, ¿no? Es decir, porque de repente se te acumulan las preguntas. La pregunta es, ¿y si aparecen qué? ¿Qué voy a sentir? ¿Dónde voy a ir? ¿Querrán verme? ¿No querrán verme? ¿Se acordarán? ¿Me dirán la verdad? Y si de repente es mi familia de origen tiene problemas graves, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Me tengo que hacer cargo de ellos? ¿Tengo que pasarles dinero? 20.000 preguntas que a veces aparecen. Pero lo que tenemos que decir es, nunca es un proceso que se hace en calma ni con tranquilidad y eso es un buen indicador. Lo que pasa que ese nivel de angustia, lo mismo, lo pueden vivir en soledad o lo pueden vivir acompañado por su familia. Cuando estos chicos y chicas lo hacen en soledad, el riesgo es muy alto. Ahora os lo vamos a explicar. ¿Qué no es la búsqueda de orígenes? Porque es cierto que ha habido bastantes cosas que han ido cambiando, ¿no? Y pues hace unos años había entidades que se encargaban de la tramitación de los expedientes y ahora a veces organizan viajes para ver los orfanatos, recorrer las ciudades donde vuestros hijos e hijas nacieron y uno dice, bueno, parece que hemos confundido la búsqueda de orígenes con lo que es un viaje de turismo al país de origen. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque están proliferando a veces confusiones, ¿no? Hay familias, por ejemplo, que han utilizado la búsqueda de orígenes como una manera de decir, mira, te voy a llevar a Etiopía para que realmente veas cómo estaba tu madre y tu padre. Y así luego decidas si le dejas de tocar los cojones en esta casa y funcionas bien o dónde quieres estar. Y lo que termina pasando es que a veces estos pasos que pueden darse como una solución a la desesperada terminan siendo una situación de alto riesgo. Porque muchos chicos cuando se han encontrado en situaciones de esas que por desgracia esa especie de cultura de dar una lección a veces se mantiene, lo que se terminan encontrando es ¿y yo qué pinto en Etiopía si tengo un problema que es que no siento si pertenezco a ti? No, esto no estaba con mi madre biológica, entonces a veces tenemos que tener cuidado con cómo se utiliza, para qué se utiliza. Hay personas que a veces nos han dicho, mira, pues es que a veces los niños están estudiando continuamente ruso y chino, hombre, no pasa nada porque estudian ruso o chino, directamente, como si pueden estudiar cualquier idioma. ¿Ya? Lo que pasa es que el idioma de China o el de Rusia les vincula directamente o les conecta con una parte de su historia. Y lo que tenemos que ver es, hubo un periodo de tiempo donde estaba de moda que todos los chicos y chicas de origen chino estudiaran chino, porque, hombre, es el país del mundo que tiene más posibilidades de trabajo a largo plazo y
pues por si acaso, y que no perdieran la cultura china, cuando de repente nos encontramos que vuestros hijos e hijas, su cultura es la de aquí, no es otra. Entonces, una búsqueda de orígenes no es una manera de mantener una identidad cultural, ni mantener un idioma. Eso no es posible. No es posible. Y sobre todo una parte es, podemos decir, ¿es una manera de vincularse a su pasado? Sin duda, van a tener dudas de lo que tiene que ser, pero creedme que la búsqueda de orígenes es otra cosa. Es una oportunidad para completar un proceso de identidad. ¿A quién pertenezco yo? Porque hay muchas veces que necesitan sentir que forman parte de vuestra vida. Pero es que a veces eso de decir, es que no lo sé, porque a veces me llama lo de mi familia biológica. Muchas veces es una necesidad para reparar heridas y vacíos. Os puedo asegurar que la palabra vacío a mí se me ha quedado metida en la cabeza porque es la palabra que más me he encontrado con chicos y chicas en muchos momentos que estaban muy delicados y que incluso esas sensaciones de vacío pues fácilmente podían ser diagnosticadas como un trastorno, a veces por muchos profesionales, y que resulta que a veces un contacto de mínimos, un abordaje, una lectura, un trabajo con sus padres directamente para conectar sobre esas dudas y ese sufrimiento ha permitido que ese vacío sea menor, incluso que desaparezca. Y sobre todo, para nosotros y nuestra manera de trabajar y nuestro modelo de trabajo, la búsqueda de orígenes es un nuevo momento para poder reforzar la vinculación con vuestros hijos e hijas. Porque siempre hemos dicho que la inseguridad emocional hace que a veces tengamos que trabajar siempre esa vinculación. Y sobre todo puede ayudar a que se integren las dos realidades, pero es una oportunidad para mejorar la vinculación con vosotros. Vamos a intentar poneros ejemplos de cómo lo hacemos por si os ayuda. Esta es una imagen de Dalí que yo la encontré hace mucho tiempo y que a veces es la imagen que ellos pueden tener de sí mismos cuando están en este momento que no saben muy bien a quién pertenecen, a quién no, pero lo que nosotros vamos a intentar buscar es esta otra, ¿no? La búsqueda de orígenes como una nueva oportunidad para reforzar la vinculación familiar. Si en una búsqueda de orígenes, incluso en un proceso de ir a un país de origen, no se da esto, algo no estamos haciendo bien. Y depende muchas veces que suele pasar que a veces esto no se da cuando la prioridad se pone exclusivamente en ir a buscar a la mamá, al papá, biológicos y demás, pero depende cómo lo organizamos, a veces ayudamos o a veces no. ¿Qué mitos hay sobre la búsqueda de orígenes? Pues durante mucho tiempo se ha dicho que no se podía empezar antes de los 18 años. O sea que eso no lo pone en la ley ni en ningún sitio. Y de hecho suele pasar que cuando los chicos y chicas tienen la sensación de que tienen que empezar hasta los 18 años porque alguien se lo ha dicho, el día que cumplen 18 años y un día normalmente lo suelen hacer solos y no cuentan con sus padres adoptivos. Cuanto antes se inicia un proceso de búsqueda, muchas veces con el permiso, la autorización y el apoyo de los padres, mejor. Nadie dice y en ningún sitio dice que no se pueda empezar antes de los 18 años. Y eso ha sido un mito que ha corrido y era un mito defensivo para las familias muchas veces para poder sentir que así por lo menos lo teníamos contenido hasta los 18 años por si acaso. Otro de los mitos es que para hacer la búsqueda de orígenes tienen que estar maduros y estables. Pues si tuviéramos que esperar a que estén maduros y estables, pues igual a los 99 años muchos de nosotros no hubiéramos podido hacer nada de eso. Son trampas que a veces tienen mucho que ver con el miedo a la pérdida de los hijos. Y sin duda, se puede hacer una búsqueda de orígenes en un momento de inestabilidad. Se puede hacer una búsqueda de orígenes con chicos y chicas que no han hecho una gran elaboración de ellos. La clave va a estar en si esa búsqueda la hacen solos o la hacen con el apoyo vuestro, de sus padres y madres. A veces se confunde y se dice que el objetivo es la búsqueda de la familia de origen. Para nada. Para muchos de ellos el objetivo es otro, es entenderse y a veces, muchas veces es sentir a quién pertenecen. Y es un viaje, lo que decíamos, de ida y vuelta. Pero tampoco el objetivo es establecer una relación con la familia biológica, porque curiosamente cuando les preguntamos a muchos chicos y chicas qué es lo que ellos buscan simplemente, incluso casi recordar una voz, poner una cara, pero no, nadie está pensando en irse a vivir directamente con una madre biológica a 10.000 kilómetros de aquí. Y sin embargo, esos son los miedos que tienen muchas de las familias. No hay una buena sintonía entre los miedos de las familias y lo que vuestros hijos e hijas a veces sienten. A veces se piensa que es un proceso que debe ser abordado individualmente. Pues cuando el chico o chica lo decide, se puede ir a la Diputación, puede pedir ayuda o al recurso correspondiente. No. Un proceso de búsqueda de orígenes, si no es un proceso que implica a toda la familia, será una búsqueda fragmentada, será una búsqueda en soledad. Y las búsquedas en soledad lo que hace es que al que no te acompaña directamente no puedes mantener esa fortaleza, esa vinculación, y a quien te acompaña sí. Javi, hay gente en la sala de espera, me está entrando a mí. Sí, y es que a mí no me aparece mi...
Bueno, por otra parte, ¿tiene que hacerse solo cuando la persona adoptada decide? No. Muchas veces hay familias que empiezan a buscar información antes y que para cuando los hijos un día dicen necesito esto, encontrarse con que los padres han hecho ese camino, a muchos hijos les alivia. Por lo tanto, tenemos que tener claro que cuidado con las explicaciones que a veces nos podemos dar de por qué es bueno o no es bueno. Muchas de esas explicaciones tienen que ver más con miedos y va a depender más de cómo se haga, de si se hace o no. La búsqueda de orígenes es una herramienta, no es un fin en sí mismo. ¿Qué tipo de búsquedas hay? Pues tenemos aquí nuestra búsqueda directamente de la hija, ya sabemos, de Isabel Pantoja, cómo se gestionó por los medios de comunicación. Esto es una barbaridad. Pero resulta que el cine esto lo ha abordado muchísimo. Y solo os voy a enseñar una serie de películas donde directamente todas estas películas lo abordan. Y, de hecho, películas que ahora vamos a hacer un pequeño análisis sobre ellas. Aquí tenéis unas cuantas películas preciosas, maravillosas todas ellas. Ahí tenemos algunas películas más. Pero quiero compartir con vosotros una serie que yo la descubrí la semana pasada y que me enganché a ella, que ya me la he terminado casi de ver. Porque ya sabemos que en la literatura está de moda las personas adoptadas, en novelas de ficción, de misterio y demás, pero es que en el cine está también de moda. Ha habido una serie que se ha estrenado hace poquito en Prime que se titula Madres. Y es una metáfora bonita, muy bonita además, de la dificultad que tienen todas las madres y también los padres en lo que tiene que ver con la crianza de los hijos. Está muy bien tratado el tema de cómo se vive la culpa, los miedos y demás, los sinsabores del día a día. Es una buena elaboración, ubicada en la sala de psiquiatría de un hospital en Madrid. Y curiosamente nos vamos a encontrar que la psiquiatra de referencia pues resulta que es una persona adoptada. Entonces ya veis que está de moda y es interesante, os la aconsejamos que la podáis ver. Pero si cogemos el cine, ¿qué cosas han mostrado? Sobre la búsqueda de orígenes aparece. En muchos sitios aparece la imposibilidad de acceder a la información. La película Filomena, esa persona no puede encontrar ningún dato porque se le cierran todas las puertas. No es el tema que más trata el cine. Lo que más trata el cine normalmente es los siguientes dos temas, que es muchas veces la imposibilidad de esta búsqueda por secretos guardados por la familia adoptiva. Y ahí tenemos capítulos como Entre fantasmas, Loggerheads, una película preciosa y maravillosa como Secretos y mentiras, incluso Kung Fu Panda, que también aborda el secreto por parte de su padre. Pero hay una serie de películas que han ido tratando este tema de otra manera y que son esas películas que abordan la búsqueda en soledad que hacen muchos chicos y chicas adoptados de sus orígenes. Y con dos estilos. Con conductas de mucho descontrol, porque esa búsqueda de orígenes en soledad les descontrola muchísimo. Películas como De padres a hijas, Yakira, o películas donde lo que vamos a ver es que esa búsqueda de orígenes genera una gran inhibición emocional. Y ahí tenemos como La familia del futuro, Una vida nueva, película preciosa, impresionante, filmada por la propia protagonista de su historia, La vergüenza o Apto para adopción, donde a veces las búsquedas en solitario lo que generan es más soledad. Pero tenemos también, por ejemplo, otras películas que han tratado la frialdad sobre la búsqueda de orígenes y el distanciamiento emocional sobre ello. Y, por ejemplo, películas como De madres e hijas, Cuando ella me encontró, muchas películas. Pero, y si queréis una última referencia, como por ejemplo también la búsqueda de orígenes a veces ha generado el abandono y la desconexión con la familia adoptiva. Una de las dos películas que a nosotros nos encanta, una es muy reciente, la película La directora, es una película del año pasado, donde una persona que fue la primera directora consiguió directamente dirigir en Estados Unidos una orquesta, pues es una persona adoptada y cómo dentro de su proceso de búsqueda y los miedos de su familia hicieron que al final ella abandonara a su familia adoptiva. ¿Qué tipos de búsqueda se dan? Pues normalmente se habla de una búsqueda interna, una búsqueda externa, pero para nosotros hay más que estas búsquedas. La búsqueda interna a veces es casi la que se da internamente. Una persona, todas las preguntas que uno tiene en su cabeza, suele ser a veces el primer paso cuando los chicos y chicas están empezando a conectar con todo ello. Lo que pasa es que si se mantiene en el tiempo, esa especie de búsqueda solo interna y no salen esas ideas de la cabeza, generan mucha angustia y normalmente lo que empiezan es a distanciarse de sus padres y madres adoptivos. Por lo tanto, es muy importante que podamos explorar continuamente
qué hay en su cabeza, qué preguntas están. A veces esta búsqueda interna se da también cuando, por ejemplo, hay muchos chicos y chicas que sienten que sus padres y madres a veces no conectan con esto o que tienen tanto miedo a que les abandonen si encuentran a los biológicos que lo que hacen es lo guardan en el interior. Todo aquello que no sale por la boca es generador de riesgo. Y luego está la búsqueda externa, que a veces es poner en marcha la búsqueda, la localización, puede ser la búsqueda de más información, de la familia de origen, pero también hay muchas personas que buscan a la familia que les acogió en Colombia o que les acogió en China. A veces puede ser una búsqueda ordenada y muchas veces es una búsqueda desordenada. Todas esas búsquedas, no hay una búsqueda buena, sin duda sería mejor una búsqueda ordenada, pero lo importante de la búsqueda no es esa parte de si se hace bien o se hace mal, es si se hace en soledad o si se hace acompañado por los padres. Muchas veces activa, genera muchos nervios, muchos fantasmas, pero lo tenemos que hacer siempre con el apoyo de la familia. Nosotros hemos descubierto que entre esa búsqueda interna y esa búsqueda externa hay otra búsqueda que es directamente una búsqueda que se da con la familia y que implica directamente que se pueda hablar entre esos padres y madres con sus hijos de que a veces tienen a su mamá de Rusia en la cabeza y que esa mamá de Rusia a veces le preocupa mucho, le hace sufrir, que la echa de menos, incluso darle un espacio tan importante a esa mamá por parte de sus papás adoptivos, que incluso le hagan un ritual de despedida, le vayan a hacer una especie de despedida como si hubiera sido una especie de funeral, porque muchos niños a veces no se han despedido de una mamá o un papá que murieron. Si no le damos hueco en nuestra casa a la familia biológica, es posible que a veces el hueco se nos vaya de las manos. Por eso no hay un camino solo, no hay dos caminos, a veces hay uno. Os voy a poner un fragmento de un chico estupendo de la margen derecha de Vizcaya que ha hecho un esfuerzo gigante en esto que tiene que ver con poder sacar de su cabeza los miedos al abandono que tenía si les contaba también a sus padres adoptivos que se acordaba de su mamá, que la echaba de menos, que a veces no sabía a quién quería más. Os lo voy a poner porque esto fue un vídeo que lo grabamos la semana pasada después de la charla de Javi, donde el chaval contaba lo siguiente. Le preguntábamos, ¿qué te ha ayudado directamente a que ahora estés mejor? Porque ahora ese niño no tiene esa angustia, está muy bien. Va por él. Él ya sabe quién es, empieza por Román y ahí lo dejo. Hola chicos, os voy a contar dos cosas que antes me pasaban y ahora me van bien. O sea, me siento mejor. Bien, la primera cosa es que antes no conseguía llorar de pena por mamá Svetlana y ahora sí. Luego, la segunda, que antes no podía decirle cosas a mis padres y ahora entonces sí, y esas dos cosas son las cosas que he mejorado y que me hacen sentirme mejor. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Adiós. Como veis, Román nos ha explicado perfectamente que lo más importante para él quizá no ha sido solo hablar de mamá Svetlana. Lo más importante para él ha sido hablarlo con su madre adoptiva y su padre adoptivo. Poder sintonizar con ello, tener ratos donde poder hablar, donde poder llorarlo. Eso es la búsqueda de orígenes también, porque si no la búsqueda de orígenes se convierte en otra cosa. No es tan importante el tipo de búsqueda, sino cómo se lleva a cabo. Desde esta manera, nosotros hemos planteado que hay una especie de 4 tipos de búsquedas que a veces suele pasar. Si cruzamos, si la búsqueda es más interna o se hace en soledad o acompañada, esto es una especie de, tiene que ver con nuestra experiencia. Seguramente científicamente habrá muchas más cosas, pero a nosotros nos ayuda. Cuando la búsqueda se da simplemente en el interior, está en la cabeza de un chico o una chica y no puede salir y además se mantiene en soledad mucho tiempo, normalmente el riesgo mayor es que se vaya distanciando cada vez más de esos padres y madres adoptivos que siente que no le entienden y termine idealizando a la familia biológica. Eso, por ejemplo, es algo que se da en la película de Lion. Lion es una película donde este chico hace un proceso completamente en soledad, termina idealizando completamente más la parte de la familia biológica y distanciándose de su familia adoptiva. Puede ser un momento dado, pero no es una buena búsqueda. Genera mucho sufrimiento y la recuperación personal desde esos momentos es muy complicada. Hay otras búsquedas que a veces se hacen en soledad, pero es cuando los chicos y chicas deciden empezar a buscar a sus padres biológicos o su expediente ellos solos sin contar con nadie. ¿Qué suele pasar? Se hace cuando normalmente has idealizado a tus biológicos tantos que para hacerlo incluso
a veces llegas a cortar la relación con tu familia adoptiva. Entonces, ¿qué se da? Se da una huida hacia la familia biológica para conectar, para entender. Lo que pasa que siempre pasa una cosa, que de la misma manera que hay una idealización de la familia biológica, va a haber una desidealización, porque cuando se decide una adopción siempre es porque hay muchos motivos. Y a veces de repente cuando ellos comprueban la realidad de su familia biológica, a veces se encuentran de repente con que tampoco es un entorno donde ellos quieren estar. Y depende de cómo esté la relación con su familia adoptiva, se pueden encontrar en lo que decimos ahí, en riesgo de exclusión o de soledad. Entonces, ¿esto en qué película se ve? Pues lo vemos, por ejemplo, en la serie esta de Madres. Lo vais a poder ver, espero que la disfrutéis cuando la veáis. No voy a contar el final, ¿eh? Está muy bien. Pero hay otro tipo de búsquedas que son las más aconsejables técnicamente, pero vais a ver que seguramente la más aconsejable de todas es la menos conocida. Por una parte es esa búsqueda en la que se puede hacer a nivel interno, pero acompañada. Es cuando a veces conseguimos que seáis los padres y madres los que podáis ayudar a que saquen de su cabeza esas preocupaciones, esos miedos y esas dudas. Normalmente es el primer paso del proceso, pero es insuficiente a largo plazo. Si solo nos mantenemos ahí, sin que hagamos igual nada más, es posible que en un momento para los hijos no sea suficiente. Una película que lo refleja muy bien, Vete y vive. Un peliculón de hace un montón de años sobre la realidad en los campos de refugiados de Etiopía. ¿Y cuál es la búsqueda? Seguramente la más aconsejable, pero que a veces puede tardar tiempo en llegar, pero es hacia la que deberíamos caminar, ¿no? Que a veces se inicia una búsqueda de localización de la familia biológica, de los papeles, o de buscar por internet o lo que sea, no sea una búsqueda que sea solo de los chicos y chicas porque habla de su familia biológica, no. Su familia biológica forma parte también de mi vida como padre y madre adoptivo y por lo tanto tiene que ser una búsqueda acompañada. Cuando se hace de esa manera, decimos, es la mejor situación, pero necesitamos dos cosas como padres y madres adoptivos. Confiar en que el vínculo que hemos establecido a lo largo de los años es bueno y es fuerte y se va a mantener a pesar de que parezca que no. Cuando ese miedo a que se pueda romper ese vínculo se incrementa mucho, lo que termina pasando fundamentalmente es que al final retrocedemos y vamos a otras fases. La película que mejor refleja esto es una película que para mí es una de mis favoritas y de las que más me ha removido siempre, que es Second Best, una película de William Hart de hace un montón de años, donde es el padre adoptivo el que se encarga de contactar a veces con la familia biológica, el que le ayuda a su hijo a elaborar y a distanciarse incluso de su familia biológica. Podemos decir que estos son pasos que se pueden dar, pero lo importante ya veis que es, no nos importa tanto si es interna o externa, como si se hace directamente sola o acompañada, porque cualquiera de las dos que se hace acompañada, tanto si es más a nivel interno como si es la localización, es buena. Para no vivir esto como una especie de precipicio. Muchas veces las figuras que acompañan no siempre sois los padres, pero tenemos que intentar conseguir que seáis los padres. Y para eso necesitamos que a veces profesionales o otras figuras ayuden a meteros directamente y a engancharos directamente para acompañar a vuestros hijos. Hace poquito una chica estaba tan desesperada, tenía tanto miedo porque sabía que para su madre adoptiva que localizara algún familiar en Etiopía, sabía que le iba a desgarrar el corazón a su madre, pero es que para ella era una necesidad fundamental para elaborar el trauma que tenía. Y entonces, claro, ¿qué ha tenido que hacer? Lo ha tenido que hacer a escondidas, corriendo por ahí. Claro, ¿qué ha pasado? Que en un momento dado, cuando esto sale, directamente su madre adoptiva se enfada. Pero claro, lo que no puede conectar realmente es que esa búsqueda en soledad la hizo por el miedo a hacerle daño. Y a veces tenemos que ayudar a que, como ha habido que hacer, que esta madre pueda ayudar a acercarse a su hija y decirle, me alegro que lo hayas hecho, estate tranquila, yo te apoyo. Es muy difícil, es un proceso de muchos miedos para las familias adoptivas y a veces, si lo viviéramos con menos miedo, podría ser un proceso que para vuestros hijos sería mucho mejor. El objetivo, por lo tanto, no es el encuentro con la familia biológica ni establecer una relación a largo plazo con ellos, es casi transmitir la incondicionalidad y estar ahí presente. Hace poquito leía un libro que es del año pasado, de Daniel Siegel, que autor del cerebro del niño, algo así se llamaba el libro, donde el título es El poder de la presencia, y decía lo siguiente, que esto es muy aplicable a todo esto de la búsqueda de orígenes. Cuando no sepas muy bien cómo reaccionar ante tu hijo en una situación determinada, no te preocupes. Siempre hay algo que puedes hacer y es la mejor opción. Dice, en lugar de preocuparte o tratar de alcanzar un nivel de perfección que sencillamente no existe, dice, basta con que estés presente. Y eso es la clave de todo lo que estamos hablando, que la familia estéis presente y que acompañéis todas esas dudas, sea cual sea, porque si no, lo harán solos y eso es mucho más complicado.
no queremos llegar a esta posición, pero a veces cuando se sienten solos se puede llegar a eso, pero tened siempre presente, es un viaje de ida y es un viaje de vuelta, porque la ida se va a hacer a veces 10.000 kilómetros hacia allá para poder comprender por qué uno ha vivido lo que ha vivido y a quién pertenece, y uno descubre que a quien pertenece es a la que está en la cocina a 10.000 kilómetros. Y eso es muy importante tenerlo presente. ¿Cómo apoyarlo y organizarlo? Os voy a poner otro fragmento que hemos hecho también y que le pedimos la semana pasada a otra pareja de hermanos. Una pareja de hermanos estupendos de San Sebastián, majísimos, que ellos pidieron que les ayudáramos en la intervención profesional porque su relación estaba siendo un poco complicada, les costaba mucho. Pero, sin embargo, hicieron una cosa muy importante. Cuando empezamos a hablar, les dijimos, ¿de qué queréis hablar? Y ella, que es adoptada, de origen de China, dijo, yo quiero hablar de buscar a mi familia de origen. Y a su hermano, que no es adoptado, sino que es un hijo biológico de sus padres adoptivos, él dijo que le daba miedo. Pero, sin embargo, hemos hecho durante un montón de tiempo una actividad muy importante que ha sido que a través de películas han ido de alguna manera viendo cómo se podría sentir o cómo podría terminar el proceso de búsqueda de orígenes. La primera película que les pusimos para que pudieran ver fue la película de Lion, porque en Lion, cuando uno encuentra la familia biológica, es el deseo que todo el mundo tiene. Pero es que luego resulta que hay muchas otras realidades. Si cogemos la película de Anton Fisher, que es una película preciosa también, donde a veces se da un encuentro con la familia de origen, pero una manera de cortar esa relación. Y entonces les pusimos esas dos películas, que eran dos extremos de un mismo camino. Y haciéndolas les dijimos, bueno, como hermanos vosotros, ¿cuál creéis que os ayudaría más o cuál ayudaría más a tu hermana? Pero curiosamente, el trabajo ha ido dirigido a favorecer la vinculación entre ellos. Os pongo el fragmento porque está muy bien. Pues a mí lo que principalmente me ha ayudado en la relación entre mi hermana y mía ha sido este confinamiento, porque en este confinamiento hemos podido hacer muchas cosas que sin este confinamiento, si no hubiera habido este virus, no las hubiéramos podido hacer. Por ejemplo, hemos visto más películas que nunca y hemos jugado también a muchos juegos de mesa. Y haciendo esas cosas he conocido a la hermana que no conocía. A mí lo que me ha ayudado a mejorar nuestra relación ha sido pues la cuarentena por una parte, ¿no? Y después también ponerse a trabajarlo, ¿no? Porque, o sea, esto también hay que ponerse a trabajarlo y eso. Y principalmente hemos conseguido que estemos mejor como hermanos porque gracias a las recomendaciones que nos hacía Alberto. Por ejemplo, las películas que veíamos tenían un significado que era bastante bueno y nos ayudó a pensar y después de ver la película toda la familia solíamos hablar. Alberto, ¿qué edades tienen estos dos hermanos? Tienen 15 y 16 años. ¿Y el Román qué edad? 9 años. 9, vale. Es que había puesto entre 11 y 12 y ya vemos que son 9. Eso es. Bueno, 9 y 10, que no me mate Román si le he dicho mal, Perdona, Román, que sé que va a ver el vídeo. Pero sí, como veis, el trabajo se hace, que es la pregunta que vamos a hablar de ahora, se hace desde bien pequeños. Es un proceso donde la familia biológica no puede estar en la cabeza solo de ellos. Eso es búsqueda de orígenes, porque lo otro es organizar el viaje y eso puede ser más fácil. A veces puede haber muchas preguntas que tienen, pero muchas veces intentamos hacer lo siguiente. Se debe fomentar el trabajo de vinculación, pero siempre a través de ese sufrimiento, para que Román o estos otros chicos hayan podido compartir. No os imaginéis lo que ha costado que hayan podido salir las lágrimas de cada una de esas preguntas que estaban ahí dentro, porque cada una de esas preguntas se vivía como una especie de tortura en soledad. Y a poder aprender, por una parte, a poder sacarla y a sentir que tu madre y tu padre te pueden recoger, te entienden y te dicen, tranquilo, te entiendo, no me molesto porque quieras hablar de tu mamá. Eso es muy reparador, muy, muy reparador, pero es a veces algo que no lo entendemos como parte de la búsqueda de orígenes. A veces se trata de poner sentimientos a las emociones más dolorosas, porque el otro día una niña decía a su madre adoptiva, le decía, es que si pudiera, yo preferiría vivir con mi madre biológica, no contigo. Y claro, eso es terrible que pueda decir a una madre adoptiva, pero sin embargo era precioso y maravilloso que lo pudiera decir y su mamá le dijera, tranquila, cariño, lo entiendo. ¿Por qué?
porque vamos a evitar que eso se amontone en la cabeza con ciertas experiencias traumáticas. Y lo hemos hecho con eso que decíamos, con tareas, rituales. Os puedo asegurar que los padres posiblemente de los dos chavales de hace un momento pues un poquito nos han odiado, porque claro, tú pones la película de Lion y dices que vamos a ir a buscar dentro de unos años a China y de repente empiezan a decir, ¡ay, Dios mío! Y luego pones la siguiente película, la de Anton Fisher, donde de repente llega y le dice a su madre biológica de todo, y dice, no quiero que seas mi madre biológica, y entonces te pones en la posición contraria y dices, Dios mío, ¿pero cuál va a ser? Y esto mientras en la cena, comiendo una pizza. ¿Por qué? Porque la búsqueda de orígenes no se hace en despachos, se hace en casa también, y eso tenemos que hacer. Y a veces hay que hacerlo con cartas, y escribiendo cartas a la mamá. Algunos de estos niños han tenido que escribir una carta para poder despedirse de esa mamá, y una carta que le han hecho los chavales, pero también una carta que han hecho su padre adoptivo y su madre adoptiva, que no os podéis imaginar cuánto os desgarra a vosotros como para poder ayudar. Eso también es búsqueda de orígenes y es mucho más importante que la localización. Pero si en un momento dado tuviéramos que ir, por ejemplo, a una parte de la localización, por terminar en 5 minutillos por lo menos con esto que es el contenido principal para mí, es en la adopción nacional esto está todo muy ordenado, muy regulado. Son los técnicos los que valoran si puede haber un riesgo de hacerte daño, ¿no? Si en un momento dado hay riesgo de hacerte daño a ti mismo o puedes hacer daño a alguien porque le puedes matar si localizas a los padres biológicos, pues la ley dice que no tienes que hacerlo. Principalmente dice lo de no hacer daño a terceros. Pero en adopción internacional no hay nada que lo regule. Y tenemos que ver cómo vamos a establecer dónde está el límite para poder seguir avanzando o no. Y eso no se va a poder hacer solo desde el ordeno y mando, porque si llegáis los padres y decís, pues lo hacemos o no lo hacemos, lo que va a terminar pasando es que el niño viva un conflicto de lealtades y empiece a pensar que sus padres adoptivos no quieren ayudarle en esto. Por lo tanto, no podemos hacerlo quien manda y quien decide. O lo hacemos de otra manera o si no se nos fragiliza la vinculación. En los procesos de adopción nacional está estructurado en fases. Primero se lee el expediente, luego cuando ya se localiza la familia se hace un intercambio de fotos, algo de información, pero a veces en la adopción internacional no está así. A veces hay que entrar mucho más en profundidad directamente. Vamos a compartir algunas estrategias que nosotros hacemos y que parten un poco de lo siguiente, de la idea de este autor, que aquí tenéis un libro que es antiquísimo, de hace un montón de años, está más pensado para profesionales, pero la frase que os voy a leer es importante, porque dice, entrenado como psicólogo aprendí que el cambio ha de proceder de adentro hacia afuera. Es primero uno descubre que tiene que cambiar sus sentimientos o lo que le pasa y luego empiezas a cambiar la conducta, pero dice, descubrí más tarde cómo Salvador Minucci, uno de los mejores terapeutas familiares, promovía cambios en la dirección opuesta. En lugar de profundizar en las experiencias internas, los sentimientos, los miedos, alentaba a interactuar de forma diferente. Esto es, a hablar, a compartir sobre lo que ellos viven. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Cuando hay que hacer un proceso de estos, a veces 6 meses antes, 8 meses antes de ir al país de origen, es muy importante que se pueda contactar y que podamos empezar a preparar ¿qué? A tomar conciencia de qué riesgos pueden darse en un proceso de búsqueda de orígenes. Pero a veces siempre hay que buscar una persona de confianza, porque si ese chico o esa chica, aunque tenga 13 años, 12, porque se hace procesos de búsqueda de orígenes y se localiza la familia biológica con chavales con 9, con 10, con 11 años, no hay nada establecido. Y a veces hay más familias adoptivas que tenéis localizada la familia biológica de las que lo habéis contado a vuestros propios hijos. Pero a veces hay que buscar una persona de confianza, alguien que nos ayude a poder hablar de eso para poder transmitir que estamos cerca y poder ayudar a ordenar cosas. Por ejemplo, si no podemos decir que en qué momento se paraliza todo esto, si vamos un día a Colombia porque de repente uno está nerviosísimo y está pensando que se quiere hacer daño, es muy importante que se haya acordado antes de ir al país de origen, bueno, y el día que vayamos a ver a tu mamá o a tu papá, directamente, ¿qué quieres que hagamos si de repente te pones muy nervioso? ¿Quieres que paremos eso? ¿Que no lo paremos? ¿Que sigamos para adelante? Todo lo que no se prepare aquí, allí no se va a poder preparar en directo. Y por lo tanto, ese proceso es un proceso que une mucho a las familias. A veces hay que hacerlo directamente, un proceso organizado, pero hay que hacer una revivencia a veces de la historia entera, porque empezar a trabajar una ida, por ejemplo, un viaje a Colombia implica traer todos los recuerdos, pero también traer todas las preguntas y a quién es importante hacérselas, porque algunas preguntas irán para los biológicos, pero otras preguntas irán para la familia de acogida o para el orfanato. Muchas veces a esto, que está ahí mejor contado en la diapositiva, nosotros le unimos otra cosa, que es, como el proceso de búsqueda, a veces no solo es un proceso en el que tenemos que decir, oye, ¿cómo lo hacemos? Porque si vamos a Colombia, ¿qué es? ¿Vamos a estar con los padres biológicos y luego hacemos una semana de turismo?
que a veces suele haber estas cosas, o cómo organizamos ese viaje. Ese viaje lo podemos hacer como un viaje que vaya de la familia biológica a la familia de acogida o de la familia de acogida a la familia biológica. ¿Qué significa esto? Si yo quiero, por ejemplo, que ese viaje nos permita reforzar también nuestra vinculación, posiblemente los primeros días hagamos un acercamiento directo a esa parte que puede ser la más angustiosa y la más necesaria, que es el encuentro con la familia biológica. Pero a partir de ahí a veces hay que reconstruir qué vamos a hacer después. Y hacer después puede ser repasar o revivir sitios donde estuvisteis, esos primeros momentos donde estuvisteis en el país de origen, porque eso también es reconstruir el vínculo, es reforzarlo. Y a veces para ayudar esto y alimentarlo, pues hemos hecho algunas anécdotas, que voy a contar una que es muy divertida, porque os hemos pedido a veces como familia que seleccionarais cada uno una fotografía de esas fotografías que tenéis de cuando estabais en el país de origen, una que os gustara, en la que estuvierais todos. Y os hemos pedido que vayáis al mismo sitio y saquéis la fotografía igual que os la sacasteis el día que conocisteis a vuestros hijos. ¿Qué es lo que genera? Genera mucha conexión emocional, porque en el fondo es repetir un momento y ayudar a ser consciente de que llevamos mucho tiempo juntos. Esos tipos de retos son retos que ayudan a construir. Por lo tanto, la búsqueda de los orígenes no solo es un tema legal de cómo dar pasos, que a veces hay herramientas, a veces hay menos, sino es cómo reconstruir todo esto que nos ayude a acercarnos y a estar mejor. Porque la piedra angular de todo lo que hacemos tiene que ser la conexión. Y para terminar, sí quería terminar casi con una pequeña conclusión, así damos tiempo a las preguntas para que podáis hacer. La búsqueda de orígenes no es un fin en sí mismo. No lo debe ser. Cuando lo ponemos como un fin, la localización de la familia biológica, no estamos entendiendo que es un medio para reparar parte del sufrimiento, pero sobre todo es una oportunidad para mejorar la relación familiar, porque esa búsqueda en soledad os puedo asegurar que genera muchísimo sufrimiento y que por desgracia nos da muchísimo trabajo a los profesionales. Cuando esta búsqueda se hace con compañía, los profesionales sabemos que orientaremos puntualmente. Eso está muy bien. Es una herramienta que permite completar huecos para poder distanciarse de ese vacío. Pero es un proceso de ida y vuelta, cargado de miedo, donde a veces la única herramienta que tenemos como padres y madres y que tenéis es confiar en que los años que lleváis juntos y la vinculación establecida y esas noches a veces de preocupaciones y miedos y todos esos minutos y segundos que habéis vivido juntos, esos han generado una vinculación que no se rompe. Lo que pasa que tenemos que conseguir cómo desterrar gran parte de esos miedos que nos atenazan en exceso. Sobre todo porque eso nos permitiría minimizar los riesgos al incremento del sufrimiento, pero se tiene que dar sobre todo un sentido directamente todo esto para evitar la idealización. Porque a veces, si no entendemos que el problema de buscar los orígenes no es un problema de vuestros hijos, es un problema mío como padre, porque esa madre biológica forma parte de mi vida y forma parte de mi familia, es difícil poder hacer esto. 3 respuestas con las 3 preguntas del principio y cierro. ¿Qué es y qué no es la búsqueda de orígenes? A través de la búsqueda incluso de la familia biológica se puede y se intenta reforzar el sentimiento de pertenencia a vosotras. Es un viaje de ida y vuelta. ¿Qué tipo de búsqueda? ¿En qué puede ayudar a las personas adoptadas? No es tan importante lo que se busca, sino cómo se busca y con quién se busca. Lo más importante es vuestro acompañamiento, vuestra presencia. ¿Cómo organizarlo? Pues reforzando continuamente la vinculación y el mensaje de que es un problema y una necesidad de toda la familia y manteniendo la confianza en que el vínculo creado a lo largo del tiempo es bueno, es fuerte y es positivo. Sabemos que es un tema complicado, de muchos miedos, sabemos que a veces se idealiza, pero no todos los chavales lo van a necesitar hacer, pero en los que lo necesiten hacer, la clave no es tanto esa búsqueda, sino cómo es el proceso de acompañamiento. Por eso, cuanto antes lo empecemos mejor, porque a veces cuando se espera hasta los 18 años uno se encuentra que las barreras legales nos limitan. En Adopción Nacional hemos conseguido que sean a veces los padres biológicos, cuando se está trabajando, los que les pidan a sus hijos adoptados que quieren conocer a su familia adoptiva. Porque muchas veces los hijos adoptados tienen tanto miedo a ese encuentro que mantienen una especie de mundo fragmentado. Mientras que cuando en un momento dado esa conexión se da, lo que permite es romper ciertos miedos. Bueno, muchas gracias hasta aquí, si os parece, y entramos con las preguntas cuando Javi comente. Vale, Alberto, hay varias preguntas y también algunos comentarios en torno a cosas que has afirmado, porque también hay gente con experiencias y quiere contrastar las cosas que has comentado con lo que ellos han vivido, ¿no?
hay un comentario que dice, después de 2 años en nuestro país, ha dicho que le gustaría aprender su idioma después de estar en el país de origen. El contacto que mantenemos con su país de origen es casi exclusivamente a través de la comida, que es lo que le encanta. ¿Piensas que reaprender su idioma es contraproducente? Creo que es contraproducente cuando no se ha hablado con los hijos. Cuando a veces es algo que se impone, sabiendo que para muchos chicos puede ser vivido como un rechazo y para otros no. Si para vuestro hijo, en este caso vuestra hija, es algo que le ayuda, adelante. Pero por favor, no toméis decisiones por adelantado sin haberlas preguntado. Porque ¿cuántos chicos y chicas están aprendiendo chino y ruso con excusas de todo tipo? Como, por ejemplo, que el futuro está en el ruso directamente y en el chino porque hay mucha población. Y dices, bueno, que haya otro argumento mejor. Nunca es ni sí ni no, todo pasa por hablarlo. Vale, hay otra pregunta que dice, otro comentario. Mi hija tiene 10 años y me pregunta mucho. En principio quiere viajar a su país de origen, que es Vietnam, para conocer la cultura y a veces me ha dicho que quiere ir a su orfanato a dar biberón a los bebés. ¿Sería o no recomendable viajar con fines turísticos o puede ser perjudicial para ella? Lo que decía, fijaros todos los países que hay en el mundo, creo que hay 190 países en el mundo y justo casualidad nos vamos a ir a Vietnam. Si nos vamos a ir a Vietnam es porque hay un motivo importante y es porque hay una hija que necesita algo, algún tipo de respuesta. Entonces, no nos lo planteemos como un viaje de turismo, planteémonoslo como un viaje en el que vayamos a estar, si se puede, en ese orfanato o cerca, o ayudando a reconstruir por sitios visualmente donde vivió, donde estuvo, y luego podemos hacer posiblemente una reconstrucción del tiempo que estuvisteis con ella allí, y si luego queda tiempo para el turismo, adelante, pero por favor, no es un viaje a conocer la cultura, porque ellos no van a conocer la cultura, van a ver cómo están internamente. Bien, otra pregunta lo hace en torno a la técnica que has expuesto sobre el visionado de películas, ¿no? Que ¿cómo se hace? Si lo ven con vosotros, diriges la sesión, o lo ven ellos solos y luego se hace algo posteriormente. Pues mira, las películas normalmente con nosotros no, porque si no mi mujer me mataría. No llegaríamos a dormir ningún día a casa a lo largo del año. Creo que antes hemos comentado que parte de nuestra filosofía de trabajo es ayudar a dar herramientas para que en la sala de casa, en la cocina, es donde se hable y se aborden estas cosas. Nosotros facilitamos las películas, facilitamos el orden de las películas y de hecho empezamos muchas veces por eso. Yo suelo empezar por Lion, porque a veces es la que más conecta con ese deseo de conectar con la familia biológica. Luego a veces suelo poner Anton Fisher, pero luego en el medio utilizamos otras películas como, por ejemplo, la película Apto para adopción, Cuando ella me encontró. Hay muchas películas que pueden ser, ¿por qué? Porque lo que van a ayudar es a conectar con que puede haber al final no una única respuesta que es simplemente buscamos para encontrar los biológicos. Es una manera de seguir hablando en familia y de seguir hablando de lo que se siente. Por lo tanto, pueden ser todas esas que hemos puesto, pero sin duda Lion y Anton Fisher para mí son la clave. Bien, hay alguien también que pregunta, has hablado fundamentalmente de adopción, pero muchos de estos argumentos o propuestas valdrían también para el acogimiento familiar. A ver, en el acogimiento familiar no podemos hacerlo de la misma manera, porque en el acogimiento familiar normalmente tenemos una familia biológica con la que hay contactos y visitas. Reconstruir un poco la historia, por ejemplo, la podemos hacer con los padres biológicos implicándoles. Muchas veces lo que pasa es que a veces el sistema de protección se olvida de que los padres biológicos nos pueden ayudar a explicar su historia, porque les tenemos presentes, están en la visita y les pueden decir muchas veces, mira, no te pude cuidar porque tenía problemas con las drogas. Curiosamente podemos decir, siempre hemos hablado de un dato que es que el nivel de patologías o el porcentaje de patologías en acogimiento graves es bajito, en adopción por desgracia es muy alto y a veces mi interpretación, y puede ser errónea, siempre ha sido que en acogimiento tenemos la posibilidad que un chaval entienda solo porque ve a veces a sus padres si están en condiciones o no de cuidarle. Mientras que un chico o una chica adoptada, si no tiene ese contacto a veces, va a tener que hacerlo en el aire, en abstracto, y es muy difícil poder entender por qué no puedes vivir allí. Hay una idealización muy grande. Por lo tanto, en el acogimiento aprovechemos que están los biológicos para que lo expliquen. Contemos con ellos porque son un recurso de ayuda. Bien, otro testimonio habla de cuando yo estuve en Etiopía no paraba de pensar en los padres biológicos de mi hijo. Pensaba en lo duro que debió de ser para ellos tener que dejar a su hijo, que es mi hijo, en adopción. Dejarlo para siempre. Era desgarrador pensar en ello. Me sigue pasando 9 años después.
Ujú. Pues ojalá lo puedas compartir un día con tu hijo o con tu hija, porque seguramente te va a ayudar eso a sintonizar mucho más con cosas que él también puede sentir, porque posiblemente va a sentir cosas de esas, sí, pero le va a ayudar a través de lo que siente su padre o su madre. Por lo tanto, los sentimientos que tú tienes, no te los quedes, utilízalos para acercar, no para que te cuiden a ti, sino para poder decir, si yo siento esto, me imagino cómo te puedes sentir tú por dentro. Eso es en lo que nos ayudan nuestros sentimientos. Bien, alguien también expone que a mí me ayudó el libro Mi madre, de Intermón Oxfam. Con él hemos podido hablar de su madre y de mí. Uh-huh. Hay un montón de materiales súper bonitos y súper bien elaborados. Yo os voy a decir que tengo el material del que estoy más enamorado, se lo dejé el otro día a la hermana de Román, porque es un cuento que se titula Vacío. Y es un cuento donde aborda directamente el sentimiento de vacío que a veces tienen los niños para diferentes situaciones. Os puedo asegurar, hay materiales preciosos, maravillosos, porque nunca sabemos. Hace años los niños poníamos las películas de Disney y se proyectaban sobre las películas, se acordaban de su madre biológica cuando veían Tarzán, se acordaban de los problemas que tenían en el cole cuando veían Tarzán o El jorobado de Notre Dame. Hay excusas en el día a día para poder hacerlo, pero os puedo asegurar, en las películas que se ponen, muchas de las que están ahí, ya habéis visto que es Kung Fu Panda. Kung Fu Panda aborda un proceso de búsqueda de orígenes completamente. Y cualquiera diría que es cine para adultos, es cine para niños. Veamos un poco y aprovechemos cómo llegan esos mensajes, porque llegan muy nítidos. Y los chavales lo sienten porque conectan con ellos. No los tienen que pensar, lo están viendo. Bien, y una última pregunta. Sería, bueno, ¿qué opinas o qué te parece la intervención de un mediador profesional en estos procesos? Fijaros, yo creo que hay una parte, un mediador es una figura fundamentalmente para eso que se llama la mediación. Pero es que la búsqueda de orígenes tiene menos de mediación y tiene mucho más de fomentar el contacto emocional entre la familia y el hijo o la hija. Eso es un proceso muy importante que hay que construirlo poco a poco, con cosas como hemos dicho, con películas, haciendo cosas en casa. La mediación puede ser necesaria cuando en un momento dado puede haber un encuentro con la familia biológica que a veces se da en la adopción nacional. Se puede dar, pero no es una figura que es la figura clave, porque la clave no está en las figuras, está en el contenido. Y el contenido principal es trabajar vinculación. Cómo sacar el sufrimiento concreto de la cabeza y entregarlo en las manos a tu padre y a tu madre adoptiva. Y eso no es mediación. Eso es trabajar lo que tiene que ver con las vivencias. ¿Lo puede hacer un mediador? Si tiene experiencia, adelante. ¿Lo puede hacer otras figuras? Sin duda, pero lo importante es el contenido, no la figura. Bueno, Alberto, gracias por la exposición. Antes de finalizar, queremos recordar a todos los participantes en esta charla que estamos pidiéndoos vuestras píldoras de esperanza a través de unos vídeos o de unos audios que nos podéis enviar a las direcciones que aparecen en el mensaje que está colgado de la página web y que básicamente se busca el que contestéis, bueno, pues en qué medida pues la experiencia ha sido una experiencia dura, pero a la vez positiva, con la idea también de difundir pues también una valoración más positiva. Una pregunta que se ha hecho, ¿cómo se llama la autora del cuento de Vacío? Vale, bien. Se llama Ana Llenas y de hecho no solo tiene esos libros, sino que tiene toda una colección de libros preciosos. Ese libro además está traducido a euskera. Voy a poner la presentación, Javi. Vale, muy bien. Pues eso, recordaros que serían audios o vídeos de unos 2 minutos aproximadamente, donde no hagáis referencia a datos concretos sobre la vida de vuestros hijos e hijas, pero donde sí podáis hacer una valoración de cómo ha sido vuestro proceso, independientemente de la mayor o menor dureza que haya tenido, que lo califiquéis, que pongáis algún tipo de anécdota y todo ello contado de forma breve. Aquí tenéis en esta ficha pues un poquito en qué consistiría. Esto lo tenéis colgado en nuestra página web y os agradeceríamos pues el envío de audios y de vídeos y de pues algún tipo de comentarios sobre lo que ha sido vuestra experiencia.
También recordaros que el próximo jueves a la misma hora tendremos también otro de estos diálogos donde Begoña Guijarro pues comentará también lo que son las experiencias grupales en el trabajo que hacemos, desde la idea de que, bueno, que el cambio personal y de alguna manera también el desarrollo como persona adoptada o incluso como persona adoptante es algo que también se puede hacer en grupo. Hay numerosísimas experiencias y además participarán también personas ligadas a organizaciones y grupos de familias adoptivas que expondrán también cuál es su experiencia sobre las actuaciones grupales y sobre de alguna manera las actividades grupales que muchísimas organizaciones de familias adoptivas despliegan constantemente. Y bien, hemos llegado ya a las 6 y casi 5 minutos. Ha habido una participación muy amplia de todas las esquinas de la península. Hemos contabilizado más de 50 personas. Esperemos, bueno, esta vez hemos estado atentos a dar el paso a todas y cada una de las que lo han solicitado. Y bueno, una vez más, daros las gracias y comentaros que tanto el vídeo con esta conferencia y las anteriores lo tenéis colgado en nuestra página web y que también los materiales que se han estado exponiendo están a vuestra disposición por si queréis consultar algún tipo de contenido. Y por supuesto, pues seguimos estando a vuestra disposición. Muchísimas gracias y hasta el jueves que viene. Gracias, Alberto.